se caracteriza, diría yo, es por la atención que se le da a las pacientes, porque las pacientes sienten en realidad un trato un poco distinto. Ya es como inevitable que uno cuando se va a hacer un examen, realmente hay pacientes que van muy nerviosas, ¿ya? Obviamente cuando hay pacientes que van a hacerse un examen de prevención solamente porque les tocaba y ya llevan varios años haciéndose los exámenes, van como más relajadas. Pero si va una paciente, por ejemplo, porque se palpó un nódulo en su mama, va realmente muy angustiada. Y nosotros desde el primer momento sabemos por qué va y tratamos de acogerla lo más posible y de hecho la paciente, o sea, hay pacientes con las que nos encariñamos, se puede decir, porque siguen yendo después, nosotros le vamos haciendo un seguimiento, hay pacientes que quedan súper agradecidas de la atención, porque en otros lugares a veces las han asustado mucho, ¿ya? Entonces llegan con una angustia terrible, a veces llegan acompañadas de toda la familia para hacerse un examen, y la verdad es que con las explicaciones que nosotros les damos, a veces, ¿sabes qué? Basta con escuchar a las pacientes, eh, escuchar su miedo, sus inquietudes, estar ahí para responder todas las dudas que tengan, y con eso se van súper aliviadas. A mí me ha tocado atender muchas pacientes que simplemente van allá a pedir una segunda opinión. Y después me dicen, después que yo la atiendo, pucha, sabe que si alguien me hubiera explicado lo mismo que me explicó usted, pero con las palabras que usted me está diciendo, yo no habría pasado por todo lo que he pasado, de miedo, de incertidumbre, de diagnósticos. Y en realidad yo creo que eso es un poco lo que nos caracteriza y quizás nos diferencia de otros lugares, que nos damos un poquito quizás más el tiempo para poder hacerle una atención un poquito más integral. Asimismo, las personas que, en el caso de la mamografía, por ejemplo, las mismas personas que hacen la mamografía, que son las tecnólogas médicas, que son especialistas en ese examen, también le dedican todo el tiempo del mundo a la paciente. Y en este caso, de las personas que llegan, mujeres, ¿qué es lo que ves tú? ¿Son propensas la mujer en este caso a tomar exámenes preventivos? ¿Rehuyen de repente? ¿Cómo lo ves ustedes, o sea, cómo lo ves tú el tema de la prevención específicamente en las mujeres? Con el correr del tiempo, diría yo, que se ha ido, con toda la información que se entrega, eh, las pacientes de a poco tienen ya como un poco más inculcado el hecho del término prevención, de que no es necesario que tengan que tener una molestia, que les tiene que doler algo para que vayan a hacerse el examen. También hay mucha gente, como nosotros tratamos de educar lo más posible, hay gente que dice, no, es que a mí no me va a dar nada porque yo no tengo antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer. ¿Ya? Entonces, siempre estamos educando en relación a eso porque toda la gente tiene que entender que nadie está libre de enfermarse. ¿Ya? Hay gente que tiene más probabilidades que otra de enfermarse porque tiene su mamá, su hermana con cáncer de mama, pero el resto quizás que no tenemos antecedentes, no podemos decir, yo nunca me voy a enfermar. ¿Ya? Ojalá pudiéramos saber quién se va a enfermar y quién no, pero no tenemos certeza de eso, por lo tanto, todas las mujeres nos tenemos que controlar igual. ¿Qué cosa uno debería estar como más alerta con respecto a cambios que pueden ser, que se puedan notar, ya sea de nódulos o de un tiempo, como cambios que uno puede notar de que diga, sí, esto en realidad no es algo normal y acercarse a hacer algún tipo de examen? Y lo que siempre hablamos mucho es de que la mujer tenga, que ojalá las mujeres y de edades bien jóvenes, o sea, de los 18, 20 o antes, se empiece a hacer el autoexamen de mama. ¿Ya? El autoexamen de mama es el examen que todas las mujeres nos tenemos que hacer una vez al mes. Las mujeres que tienen regla, idealmente lo tienen que hacer una semana después de la regla. ¿Ya? No los días antes de la regla, porque ahí la mama está mucho más, por carga hormonal, digamos, está mucho más sensible y te puedes palpar nódulos que tú crees que son nódulos, que es un quiste, que es una pelotita cualquiera, y es solamente porque la mama está más inflamada. Y entonces eso del día es importante. Entonces nosotros tratamos de inculcarle eso a las mujeres, porque una mujer que se palpa regularmente sus mamas es una mujer que se conoce sus mamas, se conoce su cuerpo. Entonces va a poder diferenciar o esa mujer le va a llamar la atención cuando tenga algún cambio en su cuerpo. Porque una mujer puede tener un nódulo de un tamaño que para nosotros es como súper evidente, pero si es una mujer que nunca se palpa, nunca se mira al espejo, nunca se toca,
esa mujer nunca se va a detectar nada y va a llegar a, si es que alguna vez le aparece algún nódulo en su mama, va a llegar cuando ese nódulo tenga 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Ya? En cambio, una mujer que se palpa siempre va a notar cuando se palpe alguna dureza. Va a notar cuando en su mama tenga alguna zona hundida, que nosotros eso le llamamos retracción, cuando tenga alguna zona arrugadita, así como de aspecto de piel de naranja. Va a notar cuando tenga alguna secreción por el pezón. ¿Ya? Pero esas cosas, esos síntomas los va a detectar una mujer que tiene la precaución de estarse examinando. Yo siempre le digo a las pacientes, no importa que tú no sepas lo que te apareció, tú te vas a tocar una pelotita, ¿ya? Pero para el hecho ya de conocerlo y de saber que es algo que el mes quizás anterior no lo tenía, te va a permitir decir, hoy no, pero yo estoy segura que esto no lo tenía antes, ¿ya? Eso te va a ir hacer ir a ver al médico, a la matrona, y bueno, de ahí en adelante una serie de exámenes para saber qué es lo que es. Quizás no va a hacer nada, ojalá, pero por lo menos va a hacer todo lo necesario y va a seguir todos los pasos para llegar a un diagnóstico final y no quedarse ahí con la duda. Porque hay muchas mujeres que dicen, no, no debe ser nada, quizás lo tenía de siempre. Y como que no le hacen caso, lo dejan estar y después ya cuando eso empieza a molestar o empieza a crecer más, recién ahí acuden. Entonces no es la idea acudir tan tarde cuando el nódulo ya está ahí y lleva mucho tiempo. En el caso del PAP, las lesiones del, cáncer, del cuello uterino en realidad son mucho, mucho más lentas que las lesiones en la mama. ¿Ya? Entonces, a diferencia del examen, si lo comparamos con el examen de la mamografía se recomienda en mujeres mayores de 40 años una vez al año. ¿Ya? Eso es sagrado. Es lo ideal en realidad. A veces en el servicio público se pide cada 3 años. Pero el PAP sí es un examen que se pide cada 3 años porque las lesiones son mucho más lentas en su evolución. ¿Ya? Entonces de ahí a que aparezca una lesión, todavía se puede decir que 3 años es una fecha, digamos, un tiempo de espera todavía considerable. Salvo pacientes que le haya salido PAP anteriores alterados, esos pacientes se tienen que hacer el PAP a veces cada 6 meses o una vez al año. Si le salió el PAP con presencia de virus papiloma, esa mujer se lo tiene que hacer todos los años, por ejemplo. Entonces, o le salió inflamatorio o con cualquier cosa especial, hay que hacerlo más seguido. ¿Las personas cómo pueden llegar a ustedes? ¿Para hacerse el examen? ¿Van directamente? ¿Tienen que ser derivadas? No, la verdad es que CONAC es un centro médico que está abierto, es como cualquier otra, una clínica que tú vas y pides la hora para el examen, pero obviamente como son exámenes, tienen que ser indicados por el médico o por la matrona, no basta en realidad con que tú digas, vayas y digas, sabes que me quiero hacer el examen, ¿ya? Ahora, en general nosotros le explicamos a las pacientes, sí, pero si se lo quiere hacer tiene que traer una orden médica, pero obviamente si me pasa mucho que una paciente va a la recepción, llega a CONAC, y le dice a la señorita de la recepción, quiero hacerme una mamografía urgente porque siento que me palpé algo, o me pasó tal cosa, o me está saliendo esto por el pezón. Le da la explicación. Inmediatamente las personas que también están en la recepción también llevan años trabajando, entonces ya saben y captan al tiro que no es una persona que pueden dejar que esa señora salga a su casa y que se vaya así nomás. Ya esa señora la retienen y le dicen no, tiene que esperar a la matrona, ella la va a ver y ella va a conversar con usted. ¿Qué les recomendaría frente a todas las experiencias que has visto tú de mujeres, de como a esa paciente, a esa mujer que se acerque y que comience a hacerse un diagnóstico y que no tema, que en realidad que cáncer no siempre es muerte, porque mucha gente piensa así? Sí, bueno que dices eso porque en realidad justamente eso es lo que pasa. La palabra cáncer es sinónimo de muerte. Entonces cuando yo estoy frente a una paciente, yo sé que el solo hecho de mencionarle la posibilidad de que pueda haber un cáncer, la paciente asocia esa enfermedad con el hecho de que se va a morir. ¿Ya? Lamentablemente es así, con eso lo asocia. Eh, la mayoría de las pacientes que nosotros atendemos en realidad actualmente, como son pacientes que han ido en forma preventiva o fueron cuando recién se palparon un nodulito, yo diría que la mayoría de los casos son pacientes que tienen buen pronóstico. También atendemos pacientes con cánceres que nosotros vemos que no tienen buen pronóstico, pero las pacientes que sí tienen buen pronóstico, nosotros tratamos de, por todos los medios, de transmitirle
esa confianza de que se va a mejorar, ¿ya? De que no va a ser fácil, ¿ya? De que va a ser un periodo difícil de tiempo porque va a estar sometida a mucho estrés, a muchos exámenes a los cuales nadie, ni siquiera nosotros mismos como funcionarios de la salud, estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Nadie va a hacerse exámenes así como con mucho gusto. Eh, entonces va a tener que tener mucha paciencia, va a tener que tener fe, las pacientes que son creyentes, que tengan fe en Dios y que sobre todo tengan fe en los médicos. Ya nosotros tratamos de transmitirle esa confianza que en general los médicos que son de las unidades de patología mamaria son médicos con mucha experiencia, entonces de que van a estar bien atendidas, de que se les van a hacer los tratamientos que correspondan.